Oramos y disponemos así nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios hoy. Señor, gracias por tu palabra. Tú nos has concedido el tremendo privilegio de que tu pueblo hoy la pueda tener. Ayúdanos para poder recibirla de corazón, abrir nuestras mentes, nuestro corazón. Y rogamos a tu Espíritu que Él mueva nuestra voluntad para orar de acuerdo a lo que ella nos enseña, Señor. Sé con el predicador, con el expositor también. Y ayúdale, Señor, a ser fiel, a exponer fielmente tu palabra. Jesús. Bien, si usted pensara qué es lo que no podría faltar en una iglesia, no me responda, solamente piense, ¿qué cree usted que es lo que no debería faltar en una iglesia? De hecho, de otra manera, ¿cuál sería la iglesia ideal para usted? Piense en unos segundos en eso. Es una pregunta que muchas personas se hacen y que deberían hacerse. Si usted es padre de familia y usted piensa dónde va a reunirse, dónde va a congregarse, dónde va a llevar su familia, más vale que usted piense dónde la va a llevar y que tenga algún criterio para evaluar dónde va a reunirse, con qué pueblo va a reunirse, en qué lugar va a reunirse. Es una pregunta que también se hacen los misioneros y los plantadores. ¿Qué debo hacer o qué tengo que priorizar para que el pueblo de Dios, para que la iglesia crezca? Son preguntas que hacen los libros de crecimiento y demás. Y son preguntas que son válidas, pero que tienen que partir de una pregunta más importante sin la cual no podríamos responder ninguna de las otras. Y la pregunta más importante no es tanto cuál es ese lugar o cómo es ese lugar, sino qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Yo tengo que partir de preguntarme, ¿qué quiere Dios para su iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha establecido para su iglesia? Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a yo determinar dónde quiero estar. Porque yo quiero estar donde Dios, donde las cosas son como Dios dice que deben ser o como Dios quiere que deben ser. El pasaje de hoy nos enseña una verdad tremenda al respecto, nos muestra de alguna manera, si bien no lo vemos con palabras claras que nos dice, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que quiere Dios, por lo que está haciendo Dios y como está orando, nos muestra que Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y esa es la verdad que vamos a estar compartiendo hoy. Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y cuando digo bajo su palabra, ¿a qué me estoy refiriendo? Que su pueblo sea un pueblo que conoce su palabra, que su pueblo sea un pueblo que atesora su palabra, que haya deleite en su palabra, que su pueblo es un pueblo que es instruido en su palabra, que su pueblo sea un pueblo que quiere, que anhela, que desea obedecer su palabra, no solo en las cosas que hacemos como iglesia y como comunidad, sino en todos los aspectos de nuestra vida práctica. Y hemos estado viendo eso ya desde el pasaje anterior que estuvo exponiendo el pastor Iván, y vimos cómo la palabra de Dios fue fundamental en un momento determinado de la historia para sacarlos ahí. Ya eso nos está dando indicios de lo importante que es la palabra de Dios para su pueblo. En estos capítulo 7, capítulo 8, nosotros tenemos el relato de un nuevo regreso, un nuevo éxodo. Han pasado más de 50 años, aunque usted solamente tiene un pequeño espacio en su Biblia, históricamente en la narración, han pasado más de 50 años. Ahora Dios está levantando otra vez y está llamando a su pueblo una vez más a salir de Babilonia a otro grupo. Pero lo particular en esta historia, ¿qué cosa es? Una persona y la misión que tiene esta persona. Y esa persona es Esdras. El libro se llama, por cierto, ya usted lo sabe, Esdras. No se sabe si Esdras lo escribió. ¿Okay? Eso no es algo que podamos tener 100% seguridad, pero es la persona de la cual lleva el nombre el libro. Ahora, este hombre viene con una misión muy particular para el pueblo de Dios y tiene que ver con eso, con instruir y enseñar al pueblo de Dios. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esta verdad, Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Vamos a adentrarnos en el texto de hoy, por supuesto que no vamos a leerlo todo, ya fue leído. Vamos a ir viendo aspectos puntuales para responder a una pregunta que surge a la luz de esto. Si Dios quiere realmente, si ese es el deseo de Dios, de que su pueblo viva bajo su palabra, ¿cómo nos muestra esta historia que Él obra para hacer eso una realidad para su pueblo? Porque yo creo que la historia nos muestra en su obrar, en la manera que Él está sacando estas personas, este grupo de creyentes, cómo Él obra. No solamente cómo obró, sino cómo Él obra en la historia a través de los tiempos para que su pueblo viva esa realidad, para que su pueblo viva bajo su palabra. Y lo primero que nosotros vemos en la historia es que Dios provee hombres idóneos.
para que instruyan y enseñen a su pueblo. Dios provee hombres idóneos para que instruyan a su pueblo en la verdad, en la palabra de Dios. Los versículos 1 al 10 pueden verse como una especie de resumen de todo el acontecimiento, de todo ese regreso. Noten que ya al final, comienza hablando y al final ya nos da como una especie de resumen. El versículo 1 dice, el día primero del mes primero fue el principio de su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De alguna manera se resume todo el evento que posteriormente se desglosa un poquito más en la narrativa. Pero esta primera parte, versículos 1 al 10, se centran de una manera muy especial en la persona de Esdras y en su idoneidad para ser aquel que iba a enseñar al pueblo de Dios. ¿Y cómo vemos esa idoneidad de Esdras en este pasaje? Primero nosotros podemos notar que Esdras fue escogido por Dios para esta tarea. No lo dice de una manera clara, Dios lo escogió. Pero estás viendo en estos dos capítulos constantemente esta expresión. La mano de Jehová estaba con Esdras. Y ya ustedes saben, porque hemos visto esto varias veces en Esdras, que es una expresión que significa el favor de Dios, la gracia de Dios, Dios obrando en la vida de él, cuidándole, guardándole, guiándole para llevar a cabo su propósito. Tienes esa expresión, la tienes en el capítulo 7, versículo 6, la tienes otra vez en el versículo 9, la tienes otra vez en el versículo 28, todo eso en el capítulo 7, en el capítulo 8 lo tienes en el 18, lo tienes en el 22, lo tienes en el 31, o sea, hay una constante repetición de la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios. O sea, Dios está con Esdras en esta tarea. Dios está guiando, está guardando a Esdras para llevar a cabo esta tarea. Pero nos dice también el pasaje que Esdras desciende de una familia muy especial. Esdras finalmente es hijo o es descendiente de Aarón, el primer sacerdote. Lo ves en el versículo 5, que resume toda su genealogía. De manera que Esdras, por derecho propio, tenía una misión sacerdotal, porque es descendiente de Aarón. Así que es parte de la misión de Esdras. Pero además de eso, Esdras fue una persona muy diligente en conocer la palabra, en vivir la palabra y en enseñar la palabra. Y es la manera en que él termina esta parte en el versículo 10. Había preparado su corazón, había dispuesto su corazón ¿para qué? Para inquirir, o sea, conocer, aprender, entender la palabra de Dios, entender la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. A mí me encanta el orden y creo que el orden es el que va. Primero conocer, después vivir y después enseñar. No conocer para enseñar. O no enseñar sin conocer. O no pretender vivir sin conocer. El orden es el que tiene que ser. Conocerla para aplicarla y vivirla a su vida y para ser la persona que va a enseñar al pueblo de Dios. Y es interesante porque en la narración nos dice, termina diciendo el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón. Yo sé que hay cosas que no condicionan a Dios, nada condiciona a Dios. Pero es interesante que el autor nos haya querido resaltar esa relación entre la mano y el favor de Dios para con él y su disposición de corazón para ser un maestro fiel para el pueblo de Dios. Esdras entonces era una persona idónea. Algunos dice la tradición, esto es la tradición, no sé si es correcto o no, dice la tradición que Esdras había memorizado la ley completa. Era capaz de narrar, de describir cualquier aspecto de la ley porque la había memorizado. Y era interesante, parte de sus funciones era una especie de consejero o representante real. Estas personas, muy probablemente Esdras le hablaba y le enseñaba a este rey pues las cosas de Dios, porque estos reyes no solamente tenían la costumbre de colonizar y tratar de meterte en su cultura, sino que también ellos recibían y aprendían de las culturas de los pueblos colonizados, sobre todo de los dioses de esos pueblos. Y como vamos a ver más adelante, es muy probable que esto haya pasado. Hermano, es muy evidente por la narrativa el anhelo y el deseo de Dios de que un hombre así liderara este nuevo regreso
y llegar a su pueblo. Como vamos a ver en el contexto, el papel de Esdras como una persona que enseña la ley, que la conoce, que está capacitado para hacerlo, que es idóneo para ello, es crucial en una reforma que estaremos viendo en las próximas exposiciones de Esdras, una reforma espiritual tremenda en el pueblo de Dios. Esdras iba a hacer muchas cosas. Mira, vamos a ver algunos repasos por toda la narrativa de su función. En el versículo 11 dice el rey Artajerjes que él era un hombre versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. En el versículo 18, él habla que le dio, o sea, lo que a él le pareciera hacer con la plata y el oro lo podía hacer, pero conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Para qué te estoy citando estos versículos? Para que notes que había una confianza y había una certeza absoluta de que era todo lo que iba a ser guiado y conforme a la verdad de Dios, a lo que él conocía como la ley de Dios. En el versículo 21, Artajerjes da mandatos, da orden a los tesoreros que están al otro lado del río para que todo lo que les pida el sacerdote escriba de la ley del Dios del cielo les sea dado. Y el versículo 25 y 26 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Noten cómo constantemente nos está haciendo referencia de que todo lo que él va a ser guiado por su conocimiento de las escrituras. Miren lo que dice el rey: pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Cómo lo van a gobernar? Con la ley de Dios. ¿Y cómo sé que lo van a gobernar con la ley de Dios? Porque dice: a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué cosa? Le enseñará. O sea, pon gente que conozca la ley para que gobiernen al pueblo, y si no conocen la ley, se la enseña, porque tienen que gobernar con la ley del pueblo. Y esto a mí me llama la atención y a mí me muestra y a mí me abre de alguna manera el poder ver un poco la voluntad y el corazón de Dios para su pueblo. Hermanos, Dios no quiere, miren, Dios no quiere para su pueblo payasos. Los payasos que alegran, que nos hacen gracia, que, como decimos los cubanos, que nos pintan monos, tienen su lugar, pero lo tienen en el circo, en el teatro, no en la iglesia. Dios no quiere payasos porque Él no quiere, esto no es un espectáculo, no quiere un show, Él no quiere gente para ser entretenida, para ser divertida. Él no quiere payasos para su iglesia. Él no quiere showman, no sé si se dice así, showman o showman. Showman. Estos especialistas de la fiesta que te arman un show en una cuarta de tierra. Dios no quiere para su iglesia psicólogos, y déjenme aclarar que no tengo nada en contra de los psicólogos y que entiendo el lugar que tienen, pero no para tratar con el alma de las personas. O sea, para esa tarea pastoral se necesita la palabra de Dios para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Todo lo demás tiene su lugar en su contexto. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Hombres idóneos que le enseñen al pueblo su voluntad. Y tanto es así que cuando Jesús viene a este mundo, ¿qué es lo primero que hace? Se busca ¿qué cosa? 12 hombres. Y esos 12 hombres Él los instruye, Él les enseña la verdad, Él los discipula. Y estos 12 hombres, Jesús le promete en Juan 14:26, yo sé que esta promesa la hemos cogido muchas veces para todos los creyentes, pero fue para los apóstoles. Dice que su espíritu les iba a enseñar, les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Nosotros hemos tomado muchas veces esta promesa para nosotros, pero no fue para nosotros, fue para los apóstoles. ¿En qué sentido es para nosotros? En la confianza que podemos tener de que lo que escribieron los apóstoles fue lo que Jesús les enseñó, porque el Espíritu les recordó todo lo que el Señor les enseñó. Miren cómo Jesús se aseguró de que su pueblo siempre tuviese personas que le enseñaran. Y esos apóstoles, ¿qué hicieron después? Buscaron a otros hombres. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2 le dice: busca hombres idóneos que sean capaces de ¿qué? De enseñar también a otros. Fíjense que la tarea de ya transmitirles la verdad y transmitirles el evangelio, ya tenías que pensar no solamente se lo voy a transmitir a una persona que tenga la capacidad de aprender y de enseñar, no, que esa persona tiene que ser capaz a la vez, para no malgastar mi esfuerzo, de que cuando yo le enseñe, él también esté dispuesto, tenga la capacidad de enseñar también a otros. Y así sucesivamente hasta nuestros días. Dios ha asegurado de que su pueblo tenga hombres idóneos. Pastor, pero hay iglesias que no tienen hombres idóneos. Bueno, pues no lo puso Dios ahí.
Eso tienes que discernirlo tú. Y tú tienes que ser sabio, porque si algo estamos viendo en este pasaje es que si Dios quiere que su pueblo viva su palabra y Él pone a hombres idóneos para eso, tu responsabilidad es saber dónde están esos hombres idóneos y bajo qué autoridad, la autoridad de qué hombre tú vas a estar, dónde vas a ser enseñado. Tú no puedes pensar que tú vas a arriesgar a tu familia y le vas a llevar a un lugar donde tu familia no va a ser alimentada con la palabra. Igualmente te digo, tienes todo el derecho de que si crees en algún momento que los pastores de esta iglesia no somos idóneos, nosotros somos los primeros que te vamos a estrechar la mano cuando digas, me voy de aquí porque creen que ustedes no son idóneos. No vamos a estar de acuerdo probablemente, porque creemos que hacemos el mayor esfuerzo para enseñar fielmente la palabra de Dios. Pero vamos a aplaudir tu conciencia y el anhelo de tu corazón de estar donde debes estar. Pero si vas a estar en un lugar donde no hay hombres idóneos, vamos a ser los primeros en decirte, lo que vas a hacer está mal. Lo que vas a hacer está mal. Porque tienes que pensar. Creo que fue Sproul que una ocasión dijo, hablando a alguien, la historia la voy a contar un poco diferente, quizás como es la original, pero en algún momento le preguntaron sobre el tema de si debías irte de la iglesia, ¿no? Y él creo que él hizo una ilustración y él dijo, si más cerca de tu casa tienes un veterinario que un hospital y estás enfermo, ¿dónde vas a ir al veterinario? Vas a ir al hospital. Tú no quieres que te atienda un veterinario, porque el veterinario atiende animales. Tú vas a ir al lugar donde atienden personas. Tú no quieres estar en un lugar donde la palabra de Dios no se predica fielmente, porque tú, como hijo de Dios, quieres estar bajo la palabra de Dios. Y no puedes estar en un lugar donde no se predica la palabra de Dios. Y es una realidad. A veces, nosotros los pastores, con este asunto y el tema de la ética y todas esas cosas, le cerramos la puerta a personas que están hambrientas, necesitadas y que no están siendo bien alimentadas. Y es una conciencia que tenemos que hacer nosotros también. Si hay personas que están en una iglesia y esa iglesia no hay fidelidad y esas personas vienen a refugiarse aquí, le tenemos que abrir las puertas. Y quienes tienen que cambiar, quienes tienen que hacer las cosas correctas son los que no están siendo fieles. Nosotros no podemos cerrar las puertas a las ovejas de Cristo que están desamparadas, que no están siendo bien alimentadas, que están pasando hambre. Y decirle, no, que te vaya a alimentar tu pastor. No, pero es que tu pastor no te está alimentando. O te da comida, y si no te da comida, nuestras puertas tienen que estar abiertas para ti. Porque tú tienes que ser alimentado con la palabra de Dios. Nosotros los que somos pastores, los internos, los que están aspirando a un ministerio pastoral, tengan presente esto, no pierdan de vista nunca el enfoque. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que su pueblo sea instruido. Dedica tu esfuerzo, tu vida, tu corazón a ser un hombre como Esdras. Por supuesto que no somos como Esdras y no somos, en muchos sentidos no nos parecemos a él, pero en su voluntad, en su corazón, el anhelo de conocer, de vivir y de enseñar la palabra debe estar en el corazón de cada uno de nosotros también, del pueblo de Dios. ¿Okay? Y quizás tú estés pensando ahora, muy bien, eso me parece bien, pastor. Dios quiere que estemos bajo su palabra. Él pone a hombres idóneos para eso, pero a veces la obediencia no trata solamente de eso. A veces la obediencia implica otras cosas. A veces queremos obedecer y por X o por Y no podemos porque implica otros asuntos un poquito más allá. Bueno, la narración de hoy nos enseña otra cosa más. Dios provee hombres idóneos, pero también Dios provee recursos para que tú puedas obedecer. Dios provee recursos. Y ahora, esta palabra recursos le puede ser un poquito rara. Recursos. ¿Hace falta recursos para obedecer a Dios? En capítulo 7, versículos 11 al 28, nosotros tenemos una extensa narrativa de cómo se va desarrollando de alguna manera este retorno. Y algo que notamos es cómo este rey no solamente da el permiso para que ellos se vayan, sino que pone en sus manos todo lo que ellos necesitan. Y si tú me preguntas, ¿hace falta recursos para obedecer a Dios? Yo te diría que al menos, por lo menos en esta historia, ellos sí lo necesitaban. Porque las ofrendas que ellos iban a ofrecer, porque los animales que ellos iban a entregar, porque todas esas cosas que eran recursos. Y el rey pone en las manos de este pueblo recursos. En el versículo 15 del capítulo 7 vemos que pone en sus manos oro y plata. ¿Qué? Ponen oro y plata en las manos de ellos. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel,
cuya morada está en Jerusalén, oro y plata para ofrecer al Dios de Israel. En el versículo 16 y 17 vemos más oro y plata, toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. En el versículo 19 vemos pues los utensilios, todas estas cosas que ellos dan, lo que sea necesario, todo lo que se requiere. Lo que a ti, versículo 18, lo que a ti, tus hermanos, parezca ser de la plata y el oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Note esto que es interesante. Usen todo lo que necesitan y lo que sobre, ¿qué van a hacer con ello? Lo que a ustedes les parezca hacer según la voluntad de vuestro Dios. Toda la narrativa y todo lo que ellos dan tiene un propósito centrado en hacer todo lo que la voluntad de Dios determine, lo que Dios determine para ellos. Y es interesante cómo termina el versículo 27 y 28, Esdras alabando a Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. La gran pregunta es, si ellos ¿necesitamos nosotros recursos para obedecer a Dios? Sí y no. Si con recursos pensamos en cosas materiales para obedecer a Dios, yo creo que no necesariamente nosotros necesitamos recursos para obedecer a Dios. A veces ponemos esa excusa. Yo quiero ayudar a la gente, yo quiero servir al Señor, pero quiero tener esto o aquello para dar. No, pues si no empiezas dando lo que tienes, de lo que tienes, nunca vas a dar de lo que no tienes. Pero cuando pienso en recursos, yo quiero ir un poquito más allá. Y yo quiero pensar en que nosotros como seres humanos seríamos muy ingenuos si pensábamos que tenemos toda la capacidad del mundo para obedecer a Dios. Necesitamos ser equipados para obedecer a Dios en un sentido. Y yo creo que aplicando nuestras vidas hoy este pasaje, nosotros podemos pensar es que Dios también nos ha provisto los recursos espirituales necesarios para que nosotros podamos poner en práctica su voluntad para nuestras vidas y para su pueblo. ¿Qué nos ha provisto el Señor? Nos ha provisto su Espíritu. ¿Qué hace su Espíritu? Nos convence de pecado. ¿Qué hace su Espíritu? Nos da nueva vida, nos transforma, nos guía, nos fortalece y consuela, produce fruto de justicia en nuestra vida, nos ha puesto en nosotros un espíritu que nos da la voluntad, que nos mueve, que nos habilita para ser obedientes a Dios, cosa que no podríamos hacer si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, cosas que tú quizás que nos estás visitando hoy y no eres creyente no puedes hacer. Puedes tener las mejores de las intenciones, pero tu corazón es contrario por naturaleza a la voluntad de Dios. Tú no puedes obedecer a Dios de corazón, porque tu corazón no anhela nada que tenga que ver con Dios. Puede anhelar otras cosas, puede anhelar el aplauso, puede anhelar el reconocimiento, puede anhelar el sentir el bienestar de hacer una buena obra, como lo puede ganar mucha gente, pero honrar a Dios realmente con tu vida no está en tu corazón. Tu corazón tiene que ser cambiado y eso ocurre a través de una transformación que hace el Espíritu en tu vida cuando tú crees en Jesús, como aquel que se entregó para salvarte, para darte un corazón nuevo. El Señor nos ha provisto también su palabra. Y tú dices, bueno, a ellos también se lo proveyó, pero yo me refiero a algo más. Me refiero a la posibilidad de tener su palabra como otros nunca la tuvieron. Y yo siempre lo digo, esta es la generación más privilegiada. Somos privilegiados. Tenemos la palabra de Dios para cualquier persona, desde cualquier contexto. Usted está en cualquier momento y circunstancia de su vida, usted puede sacar, si no tiene, saca un teléfono y tiene la Biblia. Nos han saturado con la Biblia. Pero nos falta probablemente el amor por la Biblia. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos una familia que nos consuela, una familia que nos reprende, una familia que nos enseña, una familia que nos llama y nos instruye cuando estamos obrando de una manera que no es la que Dios quiere. Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para obedecer. Y algunos dirán,
Pastor, es que yo quiero obedecer, pero es que no puedo. No, ¿por qué no puedes? Bueno, es que si obedezco, voy a tener consecuencias. Ah, no es que no puedes, es que no quieres o no estás dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pastor, yo quiero obedecer, pero si obedezco, imagínate, voy a perder esto. Ah, no es que no puedes obedecer, es que no quieres perder esto. Hermano, yo no encuentro en ningún lugar de la palabra de Dios. Y si usted lo encuentra, después me enseña. Yo sé que humanamente nosotros no podemos, pero para el creyente es capacitado y habilitado para obedecer. Si no, la Escritura no nos llamaría a obedecer en ningún sentido. No hubiese demandas en el Nuevo Testamento porque no seríamos capaces de obedecerlas. ¿Por qué hay tantas demandas en el Nuevo Testamento? Porque hay un corazón cambiado, hay una voluntad renovada para obedecer. Cuando nosotros no obedecemos, la Biblia no dice, algunos obedezcan, a otros quizás no puedan. Nos llama a todos a obedecer. Cuando la Biblia te dice no mientas, no dice no mientas y punto. No mientas sí, no mientas o no mientas quizás, no mientas, no adulteres, no forniques. No. ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido cambiado. Porque eres una nueva criatura, porque tú lo puedes hacer. Antes no podías, pero ahora sí puedes. En Cristo puedes obedecer. Yo te animo, hermano. Yo te animo a que tomemos en serio la palabra de Dios. A mí me entristece mucho porque yo nací en una tradición que se le llamó siempre el pueblo de la palabra, a los bautistas. Yo tenía un amigo que era de otra denominación y él se reunía conmigo y me decía, yo los aprecio mucho a ustedes y valoro mucho porque ustedes son un pueblo instruido, son un pueblo que atesora la palabra. Con el tiempo, si mi amigo me dijera hoy eso, tendría que decirle, ya no es así. Ya no es así. Ya no podemos decir que los bautistas son el pueblo de la palabra. Yo como bautista lo estoy diciendo, ya no es el pueblo de la palabra. Pero nosotros sí tenemos que ser el pueblo de la palabra. Nosotros sí tenemos que ser el pueblo de la palabra. Nueva Vida tiene que ser el pueblo de la palabra. Si otros no quieren ser el pueblo de la palabra, es su problema. Nueva Vida tiene que ser el pueblo de la palabra. Un pueblo que ame la palabra, un pueblo que si la gente tenga que valorar o tenga que decir algo de esta iglesia, debe decir, en esa iglesia se honra la palabra de Dios. En esa iglesia se obedece la palabra de Dios, se ama al Señor. La gente atesora la palabra en esa iglesia. Hermano, Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y es un llamado a la comunidad, no es un llamado individual. Yo no quiero decirte, vive tú bajo la palabra, vive aquel, vive el otro. Vivamos nosotros, seamos más conscientes de lo que Dios quiere para sus pueblos y eso debe permear nuestra vida, debe permear nuestra comunicación, nuestras conversaciones, nuestros ministerios. Todo lo que hagamos tiene que verse desde esa tónica, desde esa influencia de la palabra para nuestras vidas. Finalmente, hermano, Dios provee hombres idóneos, Dios provee recursos para obedecer. Y es posible que muchas veces, a pesar de todo eso y de esa confianza, nos sintamos temerosos de dar pasos de obediencia en nuestra vida, porque sabemos que no va a ser tan sencillo. Por eso es importante que entiendas esto último. Dios también provee respaldo para que ellos obedezcan. Dios provee respaldo. En los versículos 1 al 35 del capítulo 8, ya nosotros tenemos ahí propiamente un poco más a detalle todo este regreso. Está relatándonos cómo ocurrió, las vicisitudes que tuvieron. Y en medio de ese relato hay un incidente que llama la atención. Hay dos incidentes que llaman la atención. El primero es que ellos no encuentran levitas para llevar a Israel, cosa que se resuelve también por la provisión de Dios. Pero además de eso, el pasaje nos relata que independientemente de la confianza que ellos tenían, independientemente de que Esdras los estaba guiando y todo eso, había algo que causaba temor para esta comitiva. Y era que el viaje iba a ser largo y en el camino habrían peligros. Ellos podrían ser asaltados, sus mujeres y sus niños podrían terminar muertos a filo de espada. Era común en aquellos tiempos ese tipo de bandidaje. Y en el versículo 22 del capítulo 8,
Dice Esdras, a partir del 21, que publicó un ayuno junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien con todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Por qué Esdras no pidió ayuda? Porque él le había asegurado al rey que la mano de Dios estaba con los que temen y su furor contra los que le desobedecen. Tanto es así que en el versículo 23 del capítulo 7, mira cómo dice el rey, y esto no es por gusto. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habrá de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esdras le había enseñado al rey que Dios honraba a los que le obedecían, pero que Dios estaba en contra de aquellos que se le oponían. Por eso el rey les dice, denle todo que ofrezcan, no sea que ese Dios derrame su ira sobre nosotros porque no queremos ser fieles a él, porque no estamos haciendo lo que él demanda. Esdras estaba tan convencido de que Dios honra su palabra, que Esdras no tuvo la vergüenza para decirle al rey, dame tropa. ¿Por qué? ¿Cómo podría justificar su falta de confianza y descanso en el Señor? ¿Estaba mal que lo hiciera? No. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero estaba dando un mensaje quizás contrario al que le estaba enseñando, de un Dios que cuida, que guarda a los que le temen, pero que se opone a sus enemigos. Esdras ora y Dios les es favorable. Al final del capítulo 8 nosotros tenemos todo cómo ellos llegan, cómo ellos ofrecen la expiación, cómo ellos pues tienen éxito en este viaje. Y es algo que nosotros también deberíamos tener bien claro, hermanos. Dios respalda la fidelidad. En estos días, muchos de ustedes leyeron una noticia que se hizo muy popular y es el retiro o la separación de un pastor muy conocido de muchos años porque pecó. Y se han levantado muchas voces a dar sus opiniones, algunos a criticar y a cuestionar, otros a dar su apoyo. Pero algo que yo vi en la narración, Steve Lasson se llama el pastor, algo que yo vi en el testimonio, y si es mentira, es de lo que dieron el testimonio, no mío, digo, transmito lo que ellos dijeron, es que él, el pastor, fue y confesó su pecado. ¿Saben? Eso les costó mucho al pastor. A quien ya no es pastor, por supuesto. Le costó su ministerio, por supuesto. Probablemente, no sé en qué estado estará su familia, pero su esposa tiene todo el derecho bíblicamente de no querer seguir casada con él. Y tiene el derecho, aunque algunos digan que no. En caso de adulterio, la Biblia da todo el derecho para que no esté casada, su mujer no quiera seguir casada con él. No sabemos todo lo que perdió, debe haber perdido el respeto de sus hijos, su sustento económico. No ha perdido su salvación si es un hijo de Dios, por supuesto, que esa persona creemos nosotros que no se pierde y no creemos que tampoco sea un hijo de perdición ni que él confesó su pecado. Pero lo que quiero decirles con esto es lo siguiente, y qué tiene que ver con esto del respaldo, que la obediencia puede costar cosas, a veces nos va a costar posesión, a veces nos va a costar perder cosas valiosas en nuestra vida, pero Dios respalda la fidelidad y Dios respalda a su pueblo cuando es fiel. Y yo creo que es una decisión que Dios respalda. Venir y decirle a tu iglesia, yo pequé y asumo toda la consecuencia y voy a asumir la disciplina y voy a hacer lo que debo hacer. Eso es un acto de fe y es un acto de obediencia a la palabra. El acto de obediencia no es no pecar, porque todos podemos pecar. Todos podemos pecar, porque somos humanos y aún estamos en este cuerpo caído. A todos nos puede pasar. El acto de obediencia es tener el corazón de decir, cometí pecado, pero ahora lo que dicta la palabra es que yo llegue y diga, he fallado y he pecado. Y Dios respalda eso. Y les cuento la historia porque cuando hablo del respaldo de Dios, quizás usted piense que si usted es obediente, usted no va a tener problemas. Y es todo lo contrario. La obediencia le puede traer problemas. Puede perder cosas, sí. Puede llevarlo incluso hasta la muerte. Usted tiene Hebreos 11, que a la gente le gusta leer los primeros
los primeros versículos y se olvidan de los últimos hombres de fe que fueron aserrados, muertos a filo de espada, pero Dios está dando testimonio diciendo, de ellos no era digno el mundo. Tenían una esperanza en algo mejor. Dios los estaba respaldando. Yo creo que Esteban estaba siendo respaldado cuando apedreando le estaba mirando el cielo y viendo los cielos abiertos. Estaba siendo asesinado en ese momento, pero estaba recibiendo el respaldo de Dios. Nosotros, hermanos, también somos respaldados por Dios cuando obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso. Lo hemos dicho un montón de veces y lo seguiremos diciendo. Tiene un compromiso con su palabra. Y si nos llama y nosotros somos fieles, independientemente de las consecuencias que enfrentemos, lo que nos cueste obedecer, Dios estará respaldando su palabra. Por eso te pregunto, ¿hay algo en tu vida que no has hecho? ¿Hay algún paso de obediencia que tienes que dar y no lo estás dando hoy porque tienes temor? Porque estás preocupado por lo que va a pasar. Porque estás preocupado por la opinión de los hombres. Obedece al Señor. Él respalda la obediencia. Él respalda a aquellos que quieren vivir bajo su palabra. Él respalda a aquellos que quieren honrarle, obedeciendo a su palabra. Recuerda que Él tiene un compromiso con su palabra. Concluyo, hermanos, y quiero concluir con una joya escondida en toda esta narrativa. Quizás la notaste, quizás no la notaste, pero es un nombre que está en el versículo 2 del capítulo 8. Y es este nombre, Atus. Pastor, una joya escondida. Atus, sí, una joya escondida. Porque Atus, ¿de quién es descendiente? De los hijos de David. Atus. En este regreso, Dios no solo nos está mostrando cómo Él provee para su pueblo, a fin de que su pueblo viva bajo su palabra. En esta historia, escondido ahí, nos está mostrando Dios cómo está proveyendo o cómo estuvo proveyendo para nosotros hoy. Porque de la descendencia de David vendría Jesús, aquel en quien nosotros tenemos todas estas provisiones en una sola persona. Dios provee hombres idóneos, pero Cristo, nosotros no solamente tenemos al hombre más idóneo, a la persona más idónea, cuyo espíritu en nosotros nos habilita, capacita para entender la palabra, para vivir la palabra. En Él tenemos a la propia palabra de Dios. Él es la palabra encarnada. En Cristo Él nos proveyó todos los recursos, porque quien está en Cristo lo tiene todo. Y quien está en Cristo está completamente capacitado y habilitado para obedecer. Y en Cristo Él nos ha dado todo el respaldo, porque como decía, se me olvidó el nombre de Osvaldo. Como nos decía Osvaldo ahorita, alguien le dijo una vez que cuando Dios nos miraba era como si se pusiera un lente y nos miraba a través de Cristo. Y Cristo es completamente respaldado por el Padre. Y si tú estás en Él, tienes todo el respaldo de Dios. En Cristo, hermano, Dios nos ha concedido todo para que su pueblo viva bajo su palabra. La pregunta es si nosotros vamos a ser el pueblo de la palabra. Y el anhelo de nuestro corazón. Y mi oración esta mañana es que Iglesia Bautista Nueva Vida y Nueva Vida Vedado y todas las iglesias que podamos plantar sean iglesias que vivan bajo la palabra de Dios. En pleno siglo XXI, una vez más, mostrándole al mundo que el pueblo de Dios vive bajo la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios bueno, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, ¿quiénes somos nosotros para tener tan alto privilegio? Ayúdanos y mueve nuestro corazón para atesorar tu verdad, para, como nos enseña el Salmo 119, guardarla, deleitarnos en ella, vivirla de todo corazón. Gracias, Señor, por tener tan alta misericordia para con nosotros que no lo merecemos, por enviar a tu Hijo para concedernos estos privilegios, para hacernos un pueblo santo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.